Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Mi nombre es Óscar Moreno, un servidor, y te quiero saludar en el amor de Jesucristo desde aquí, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, junto con mi hermano Walter Ahumada. Queremos invitarte para que la próxima hora, si tú quieres y lo deseas, pues la pases con nosotros. Vamos a estar estudiando y escudriñando las Escrituras con esta serie que estamos hablando del Espíritu Santo en Cristo, la urgencia, la necesidad y la importancia de ser lleno y bautizado en el poder del Espíritu. Estamos estudiando en este bloque cómo se movió el Espíritu Santo en Cristo y queremos invitarte para que tú la próxima hora pues la puedas pasar con nosotros ahí y puedas ser edificado también juntamente con nosotros. En este día, como siempre, mi compañero de milicia, hermano Walter, está conmigo. Voy a pedir que dé un saludo a la audiencia. Buenas, un saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando, y es un placer para mí estar un programa más junto a ustedes. Y como siempre les recomendamos sus apuntes, su Biblia y estén atentos a lo que estamos comentando. En nombre de Jesús. Amén. Hermano Walter, el programa anterior estuvimos hablando de cómo Jesús, lleno del Espíritu, salió del Jordán y empezó a sufrir toda esa tentación porque iba como hombre. A todos los efectos iba desnudo de su deidad, la cual estuvimos compartiendo que él se despojó para que el ministerio y sacrificio fuese todo legal. Y vimos cómo Satanás invistió su vida queriéndolo sacar de esa posición de hijo del hombre, que es donde tenía que ejecutar, para llevarlo a la posición de hijo de Dios. Y vimos cómo Jesús usa las Escrituras. Estuvimos hablando de la importancia entonces de lo que es el ayuno, cómo el Espíritu Santo penetra las Escrituras las Escrituras en nuestro corazón de una forma especial a través del ayuno, y ahí es donde el Espíritu Santo tiene bagaje, tiene espacio para trabajar en nosotros y desde nosotros para contraatacar al diablo, porque el diablo viene, no va a dejar de venir, ¿vale? Y Jesús tuvo que vencer no solamente la carne y el mundo, sino también a Satanás. Y estuvimos viendo por la palabra cómo lo puso en fuga siempre con el escrito está. Él está en condición de hombre y se tiene que sujetar a la Escritura. Y vimos cómo hablábamos que deberíamos de coger esta estrategia de guerra y ponerla como un patrón base inamovible, declararlo sagrado si queremos tener victoria en nuestra vida contra Satanás. Ayuno, oración o meditación y palabra. Él vio venir al diablo, se sintió tentado en todo momento con las tentaciones de él, pero lo venció ¿cómo? Con la palabra. Y veíamos que esa llenura de la que él disfrutó cuando el Padre lo llenó en el río Jordán se transformó en poder cuando él viene ya del desierto. Y ahí es donde ese poder empieza él a ejecutarlo. Ya sale del desierto y dice que vuelve, versículo 14, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Si fuésemos a Mateo capítulo 4, versículo 12, que es donde nos podemos centrar hoy, porque esa parte no la registra Lucas, la registra Mateo. El comienzo del ministerio de Cristo, en ese orden, es donde se desata el poder de Dios. Ya la llenura ha cogido cuerpo y se ha transformado en el poder de Dios.
Y vamos a ver allí Mateo 4:12. Vamos a leer la escritura a la gloria de Dios. ¿Estamos allí, Walter? Dice así la palabra. Mateo 4, versículo 12, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y los atormentados, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano Huerta, ¿puedo hacer una oración? Para amar nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento, para que a través de tus palabras, Señor, podemos conocer más, Señor, del misterio del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todo amigo y hermano que está viendo y nosotros mismos podamos, Señor, sentir aquello, Padre, en nuestras vidas. Que podamos desear y anhelar estar llenos del Espíritu Santo, Señor, para que podamos vivir una vida conforme a la que tú quieras, Señor. Aleluya. No conforme a nuestros esfuerzos, sino conforme a tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Huerta, Jesús está siendo tentado por Satanás. Está siendo probado, dice la palabra. Estuvimos viendo que Jesús se tuvo que despojar de su deidad para ser tentado, porque la Biblia dice en Santiago que Dios ni puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. En este momento, cuando vemos que Jesús es tentado, es porque está totalmente como hombre. Muchos piensan que nosotros le quitamos la deidad a Cristo, nosotros no somos nadie. Eso es el misterio de la piedad. Él se despoja de ella, aunque su sustancia en sí mismo, Él es divino. Así es. Por eso es que el Espíritu Santo engendró a María. Él no tiene un padre terrenal. ¿Me entiende? No pierde nunca su divinidad. Es Dios, Jesús es Dios manifestado en carne, eso es impepinable. Pero cuando vemos que Satanás tiene tanto énfasis en sacarlo de su posición de hijo de hombre, es porque Satanás sabe que si él en algún momento hace uso de su poder como Dios, porque él es Dios y Satanás lo sabe, y el hijo de Dios tiene la misma sustancia del Padre, es igualito al Padre, en ese momento ya no es válido el sacrificio ni su ministerio. ¿Y cómo Jesús lo vence? Lo vence, hermano, con las Escrituras. Vimos en la segunda tentación cómo le induce a adorarle a él mismo, o sea, Satanás. También estamos viendo en las Escrituras cómo es el corazón de este ser perverso. No tiene escrúpulos ninguno, sabe que tiene delante al Hijo de Dios y lo induce a que lo adore. Siempre ha sido el afán del enemigo de ser semejante a Dios, que le adoren, que lo idolatren, que le sigan. Pero en su afán, ¿cierto?, en el cielo convenció a algunos ángeles. Más bien fueron todos desterrados. Sin embargo, aquí abajo sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Porque él sabe que ya no tiene vuelta atrás. Por eso está constantemente insistiendo de convencer a la gente
que lo adoren, porque Él ofrece esas cosas, Él ofrece estar bien, Él ofrece la riqueza, los reinos, todas las cosas Él ofrece. Él es el príncipe de este mundo, dijo Claro. Cristo, y yo nada tengo con Él. Y dice que a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y estuvimos hablando que eso involucraba todo el poder político, económico, social, o sea, todo. Nosotros sabemos que las personas que están hoy al frente de todos estos grandes pináculos y todas estas grandes potestades o potestad, no es que nosotros tengamos capacidad de adivinación, pero sí sabemos, porque la Escritura nos revela, que son adoradores de Satanás, porque todos esos lugares le pertenecen a él y él se los da a quien él quiere a través de o a cambio de la adoración. De hecho, Jesucristo le dijo al pueblo judío: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Un día vendrá uno en su propio nombre y a este recibiréis. Ese que vendrá un día, que sabemos que ese día cada vez está más cerca, es otro judío, al cual la Biblia llama el anticristo, y sabemos que llegará a esos niveles por ansia de poder mundial, porque es un adorador de Satanás. Ahí lo dice la palabra. Los que adoran a Satanás llegan a esas altas cumbres. Entonces Jesús, ¿cómo lo vence? Lo vence con la Escritura, hermano. Estuvimos viendo. No le dice: mira, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, no tienes nada que hacer conmigo. No le mete argumentos carnales. Simplemente hace de lo que es el logos, que él es el verbo, pero el verbo se hizo carne. Entonces, como judío, tuvo que estudiar las Escrituras y prepararse desde niño. Y como las conocía, porque un judío desde niño conoce el Pentateuco entero, usaba esa palabra que nosotros llamamos palabra rema, que es la palabra adecuada, es la palabra indicada para el momento. Y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es como que trabaja rápidamente la concordancia, y Satanás le dijo: adórame, y dice: no, aquí lo único que está escrito en mi código y en mi corazón de adoración, que solamente hay uno que merece la adoración, y ese es Dios. Amén. ¿Cuántas cosas nosotros hoy como hijos de Dios, porque hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, pero sin saberlo, no abiertamente, pero indirectamente, a cuántas cosas no estamos adorando sin darnos cuenta? Yo creo que a demasiadas. Y ese es el problema. Cristo, lleno del Espíritu Santo, le da gloria y la honra al Padre constantemente. Y nosotros, si estuviésemos en esa condición, llenos, le daríamos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo constantemente. Amén. Nada me importaría. No importaría nada más, ni riqueza, ni salud, ni nada. Solamente Cristo. Amén. Muchas veces aquí vemos tres tentaciones. Una, para socavar nuestra necesidad humana, porque somos humanos y tenemos unas necesidades básicas. Otra, ofreciéndonos esa religión o esa capacidad, ¿no?, de a través de la religión pues tener poder. Y después la última, pues la gloria mundana, ¿no? Las posesiones sociales, la riqueza, el reconocimiento. Eso es. De hecho, Satanás se da cuenta de que Jesús le está citando la Escritura, y Satanás, aquí no lo vemos en Lucas, pero en Mateo se lo recita. Dice: pues escrito está pues la Biblia también dice. O sea, Satanás conoce la palabra. Y es algo que nosotros ignoramos por veces, o parece que se nos olvida. Y él muchas veces nos cita la palabra como ángel de luz, y nosotros, sin darnos cuenta, entramos por ahí, ya sea que nos hable nuestra mente, ya sea que le abramos la mente a un ministro del Evangelio, a un predicador, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían espíritus engañadores, y que entrarían lobos rapaces en el pueblo que no perdonarían a la grey. Y muchas de esas circunstancias está sucediendo desde los púlpitos, donde se está distorsionando la verdad de Dios a través de que si con doctrina, que si con situaciones, que si con profecías, que si con... Y muchas veces, lo que hemos hablado otras veces, el creyente se empieza a confundir porque ve que está escrita una cosa en el libro, pero ve que se vive otra en la iglesia o en la comunidad. Y dice: bueno, pues será así. Pero es que la Escritura no está fija, no se mueve, la Escritura no varía. La Escritura no tiene margen. Y nosotros empezamos a crear un margen con nuestro estilo de vida. Y ahí es donde Satanás empieza a tener, digamos, espacio para tentarnos. ¿Me sigue? Entonces, cuando Jesús vence toda esta tentación,
dice la Biblia que él cuando vuelve del desierto, ¿cómo viene? Viene, ya no dice lleno, dice en el poder del Espíritu. Amén. Sin duda, si Jesús vivió ese proceso en lo que quería para nosotros, por eso le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que sean embestidos, llenos, porque él lo sabía, él lo había vivido humanamente, él lo había palpado, él lo había... Un profeta de Dios, Dios siempre hace que el profeta, cuando él le mandaba a decir algo, que lo hacía que lo vivieses. Vemos el caso de Oseas, ¿no? Que tuvo una mujer, usted sabe, y el pueblo estaba siendo infiel a Dios. Se estaba yendo con otros dioses paganos y estaba dejando a Dios de lado. Y hizo que Oseas viviera algo, para que él sintiese, y cuando hablase, lo hablase con sentimiento, con pasión. Cristo es lo mismo, él tuvo que vivir ese momento, tuvo que ser humano, tuvo que aprender la obediencia, Amén. tuvo que sujetarse, tuvo que ser obediente a su madre, a su padre terrenal, Sí. ¿cierto? Y tuvo que estudiar la palabra, tuvo que día a día leer, meditar en ella, orar y buscar a Dios como cualquier judío. Amén. Y llegó ese momento donde el Espíritu Santo está sobre él y lo ungió. Amén. Por eso que él sabía que era necesario ser testigo De Dios. de Dios, en ese momento ser testigo de Dios, porque es importante ser lleno del Espíritu Santo para empezar esa hora. Porque si no, si Cristo y no va a Juan y va al templo, ¿qué pasa? No es lo mismo. O si va por su propia fuerza humanamente, no es lo mismo. Si Jesús no llega a ser lleno del Espíritu, hermano Walter, la travesía que el Padre le había dejado ya trazada, él no pudiese haberla averiguado. Muchos dicen, no, ¿cómo va a ser, hermano? Tú estás... Es que por eso... No. Es lo mismo que hemos hablado. Era necesario la llenura, y en esa llenura él mantuvo todo el tiempo conexión con el Padre, o sea, comunión íntima. Nunca dejaron de ser uno, pero ahora había un trabajo de por medio. ¿Era qué? Era oración, era ayuno, era comunión íntima. Por eso que se tenía que retirar muchas veces a lugares solo. No podía dejar de orar y de buscar al Padre. Estaba en carne. Cualquier error, cualquier fallo, cualquier despiste hacía que su humanidad le saliera para afuera. Exacto. Y muchas veces nuestra humanidad toma dominio de nosotros. Y Jesús estaba en su humanidad y era lo más normal del mundo que su humanidad tomara dominio. Pero había un propósito de por medio, había un ministerio que llevar a cabo. Estaba en juego la salvación de la humanidad. Eso es lo que la gente no comprende. Que Cristo, quieran o no quieran, vivió humanamente. Él Amén. se despojó. No, nosotros no nos despojamos. Él se despojó a sí mismo de su deidad. Por eso su esencia era Dios. Pero él se vació de sí mismo. Amén, amén. Como decimos siempre, tuvo que aprender. Entonces eso es que la gente muchas veces le cuesta comprender. Pero en verdad, como tú dices, él se apartaba para orar. Cuando lo que iban a ser rey, él se apartó. ¿Te recuerdas? Que siempre se apartaba desde la gloria de los hombres y seguía solamente la gloria del Padre. En esta tentación ya Satanás lo quiso hacer rey, porque venció ahí. Después entonces tuvo fuerza para que cuando los mismos hombres judíos lo quisieron hacer rey, él dijo, no es mi tiempo, no es mi momento. Pero ya venía que trabajado de la soledad, de la intimidad. Nosotros, los que Dios ha llamado al ministerio, que yo creo que todos estamos llamados al ministerio, tenemos que tener un entrenamiento continuo en la soledad y en la intimidad. Si no hay vida íntima, y en la vida íntima tenemos victoria, no hay vida pública en victoria. Y muchos ya se han instalado como reyes, como sacerdotes, como gente que ya ha dicho, bueno, ya tengo mi nido hecho y ya, ¿me entiendes? Ya vivo, pero ya no es la fe. Se han acomodado al sueldo, a la ofrenda, a la buena casa, al buen coche, a todo lo que en sí te puede proveer la sociedad o la iglesia, o los hermanos, o vete tú a saber. Y muchas veces, te lo digo de corazón, hermano Huerta, y lo vengo sintiendo, puede ser, o sea, es como una tentación del enemigo y caemos ahí, ¡clac! Y ahí te quedas. Te quedaste. Estas tres tentaciones para mí engloban las tres vertientes por donde Satanás nos puede atacar para sacarnos del ministerio, de aquel propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros, para tener victoria, para acabar la carrera como hizo Pablo.
Es increíble como la gente no puede asimilar muchas veces que Cristo fue hombre. Amén. Vivió su vida, bueno, otras cosas más sencillas, como él tenía sueño, a él le daba hambre, a él le daba sed, y muchas cosas más que humanamente no pasa como a cualquiera. Pero más allá de eso, como tú decías, él se apartaba, él buscaba al Padre en intimidad, constantemente lo hacía, constantemente. Él vivía para el Evangelio en ese momento, para el reino de Dios que se había establecido en la tierra a través de él. Él vivía para aquello, no le importaba nada más. Cuando su familia lo iba a ver, su madre, su hermano, tu madre está afuera. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, hasta ese punto. Pero él en ningún momento dejó de amar a su madre y a su hermano. Y lo vemos después, ¿cierto? Que él se apareció a ellos. Muchas veces nosotros ocupamos esas cosas para no servir a Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Nuestra humanidad es como que nos va ahogando. Claro, voy a hacer esto otro y dejamos las cosas de Dios de lado. El reino de los cielos, su justicia va quedando en segundo plano y las cosas que tienen que darse por añadidura van cogiendo el primer plano. Claro. Jesús dijo, no os afanéis, ni por la comida, ni por el vestido. Le pone como testimonio las flores del campo, las aves del cielo. Ellas no hacen nada y vuestro Padre las sustenta. ¿Cuánto no hará más por vosotros, hombres de poca fe? Y en esa primera tentación muchos ya han caído y hemos caído. Hay que levantarse de ahí y buscar el supremo llamamiento de Dios. Tenemos que culminar el ministerio con el cual Dios nos llamó. Cuando Jesús viene del desierto, Él se mete en el desierto de Judea. Acuérdate que Él viene abajo a Juan a bautizarse. Estamos hablando sin el mapa, ¿no? Lo vemos abajo en el sur. Y automáticamente ahí se mete en el desierto de Judea, a los 40 días vuelve, Lucas 4:14. Lo lleva el Espíritu. Ahí va, en el poder, y él de momento no se va a Galilea, sino que empieza a ejecutar allí abajo. Pero ¿qué pasa? Va a las bodas de Caná, que nos tendríamos que ir al Evangelio de Juan, y ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el versículo 12 de Mateo 4, dice que cuando se entera que están diciendo que Juan estaba preso, entonces que él vuelve a Galilea, se va para arriba otra vez, para el norte, ¿me entiendes, no? Y dejando Nazaret, porque él iba a ir a su pueblo, que de hecho luego vas, pero dejando Nazaret se instala en Capernaum, dice la Biblia, que es una ciudad marítima, de donde era Pedro y de donde era su hermano Andrés. Pero ya viene en el poder. Va a Capernaum, ¿por qué? Porque como ya viene lleno y viene en el poder del Espíritu, ya él está revelando el Espíritu Santo que en Isaías capítulo 9 había dicho el profeta algo acerca de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí. Así que yo te voy a pedir si tú puedes ir allí a Isaías 9, del versículo 1 en adelante, porque Mateo lo cita ahí. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, él empieza su ministerio y ¿sabe qué es lo que hace? Empezar a darle cumplimiento a todo lo que han dicho los profetas acerca de él. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Amén. ¿Qué es lo que sucede? El Padre por el Espíritu le está diciendo que tiene que cumplir las profecías que están escritas acerca de él. Amén. Y eso es lo que nos está revelando Mateo aquí. Así es. Dice, esto es lo que lo escribió Isaías. Entonces, él le podría haber gustado ir directamente, no sé, a busca de Juan. Juan estaba preso. ¿Y qué hace? Siente dirección del Espíritu que tiene que ir a Galilea. Pero no va a su pueblo, a la sinagoga a la que él se ha criado. Podía decirle a ellos, mira, que yo soy... Va luego, pero no es el momento. ¿A dónde va? Va a lo que se le llamaba
le habían puesto aquel término de tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Por lo visto ese término había caído en un orden de corrupción, de inmoralidad, que aunque era tierra de Israel, le llamaban la Galilea de los gentiles. Era porque tenía una frontera con los pueblos gentiles. Era como era un puerto, digamos, ¿me entiendes? De compra. Era mucha entrada, por ahí se citaban muchos gentiles. Amén. Entonces se hace eso que tú decías. Había mucho, como había mucha corrupción, mezcla de gentiles, tú sabes, ¿no? Pasa eso. ¿Qué pasa en los días de hoy en los puertos marítimos? Droga, prostitución, fiesta, tráfico, inmigración. Claro. De ese orden venía Pedro. Claro. Aunque era judío y conocía las escrituras Pero imagínate Pedro, criado en una ciudad de puerto marítimo. De ese orden era Juan. De ese orden eran Jacobo y Zebedeo. Galileos rústicos. Indoctos. No estaban refinados para nada. Para nada. Mas, sin embargo, dice la palabra que el pueblo que estaba sumido en tinieblas, porque dime tú a mí, tú ves cualquier ciudad marítima de aquí, de España, y tú conocemos, no sabemos, la corrupción que hay a todos los niveles, ahí está corrompido tristemente, está corrompido, hay traficantes, hay narcotraficantes, está metida la policía, está metido todo el mundo, bueno, ve, tú dices, ¿esto va a cambiar algún día? Tú lo dices, aquí eso es lo mismo que Capernaum, o sea, lo que había en Capernaum, que era Zabulón y Neftalí. Y dice la Biblia, el pueblo que estaba sumido en tinieblas, o sea, había quedado como un tsunami, o sea, Satanás estaba reinando allí y las tinieblas se habían asentado totalmente. Dice, pues ese pueblo vio gran luz. Hermano Walter. Amén. Por eso el Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que nosotros conocemos, ¿dónde está? En su palabra. Y como el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo son una pura persona, se mueven juntos, hacen lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios va a ejecutar, no hay reto grande para Dios. Cualquier montaña se le tiene que decir, salte de ahí, porque voy a cumplir la profecía de Dios. Voy a darle cumplimiento a la palabra. Amén. En Isaías 42, 1 y 2 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, las costas esperarán su ley. O sea, es tremendo. Vemos acá que primero el Padre tiene contentamiento en su siervo. Pero Jesús llegó un momento de su ministerio y decía, ¿ustedes saben por qué el Padre siempre, como diciendo, ¿sabéis por qué el Padre siempre respalda todo lo que yo le pido? Porque yo hago lo que le agrada a Dios. Exacto. Entonces se metió en Capernaum, hermano, y empezó a llamar a aquellos hombres con una fe tan terrible que dice la Biblia que al instante, y eso es palabra, al instante, dice, dejaban sus redes y le seguían. El Espíritu Santo tenía a aquella gente ya preparada, convencidos de pecado, y fue mirar al maestro. Evidentemente también tenemos que reconocer que Andrés, que fue hermano de Pedro, fue discípulo de Juan. Sí, y conversó con el Señor. Y llevó a Pedro a conversar con él, pero algo así. Pero ya Juan le había indicado como diciendo, ahora es este al que tenéis que seguir. Claro. ¿Vale? Pero una cosa es que Andrés fuera discípulo de Juan, pero otra cosa es que estaba allí también Pedro, que Pedro, vemos después por la escritura que está bien en bruto, y los otros dos hermanos, pero dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron, porque Jesús vino con un mensaje y es arrepentíos. Había una obra sobrenatural del Espíritu Santo que empezó a trabajar en estos hombres, y el arrepentimiento es lo que empezó a darle también espacio al Espíritu Santo. Cuando las tinieblas están asentadas, para que la luz empiece a resplandecer,
tiene que haber un movimiento de arrepentimiento, porque si no las tinieblas es como algo macizo que no, como que no le podemos meter mano, pero cuando hay arrepentimiento es como cuando tú vas a romper algo, le metes el irti, le vas rompiendo a cascotes y ya va sacando el escombro, lo va sacando a cacho, pero va saliendo. Entonces todo aquel imperio que tenía Satanás allí montado, las tinieblas cuando se asientan no se quieren mover, pero dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén. Empezó el Espíritu Santo ahora a hacer un despliegue de poder. ¿Por qué? Porque Jesús ya no venía lleno, venía en el poder del Espíritu. Sí. Y cuando una persona está en el poder del Espíritu, hace un llamado y la gente oye, ya los oídos están desatascados. Se oye la voz de Dios, la gente siente esa llamada divina. No vieron a un rabino, bien tendrían que ver algo más para seguirle. Y Dios poner gracia en Cristo para ver en él algo más, aunque no tenía la revelación genuina de la identidad genuina de quién era, pero le empezaron a seguir. Se empezó Jesús a levantar con sus discípulos, su ministerio empezó a echar a rodar. ¿Qué es lo que sucede? Y todo lo hizo con un solo mensaje. El mismo de Juan, arrepentíos y convertíos. El reino de los cielos se ha acercado. Y es tremendo porque pensaba, mientras tú hablabas, el reino que se había generado en Adán y Eva y el del Señor se había perdido. Amén. Ese reino se había perdido totalmente. Y sin embargo, cuando viene este postre Adán y dice el reino de Dios se ha acercado, o sea, he venido nuevamente acá, estoy con ustedes, ¿me entiendes? Y uno, claro, uno ya lo puede entender porque tiene la palabra, pero si medita de wow, el Señor cómo hace las cosas, es increíble, nada lo deja al azar, todo tiene un propósito, todo, cada paso, cada obra que hizo Cristo en el poder del Espíritu Santo, Dios ya lo había estipulado desde antes. Cada milagro que hizo, todo lo hacía en obediencia al Padre. Es tremendo ver cómo el reino de Dios en Cristo se hace manifiesto en nosotros. ¿Cómo iban a imaginar los habitantes de Capernaum que de un pueblo cerquita allí a ellos de Nazaret se iba a levantar un judío rabino y a través de ellos le iba a llegar todo lo que era la gloria de Dios que estaba profetizada en los antiguos manuscritos judíos del Mesías venidero? Eso ellos no se lo, o sea, eso ellos no se lo imaginaron ni en sueño. Y la escritura original dice: por el camino del mar es que nos vendrá la luz. Y por ahí entró Cristo, o sea, vino, porque aquello era como un paso fronterizo, lo que tú has dicho antes. Y ahí hay gentiles, y ahí hay como mucha algarabía, mucho alboroto, tú sabes. Eso en Decápolis significa 10 ciudades, había muchas ciudades alrededor, muchas. Amén. Muchas. Entonces había mucha gente que iba a escuchar a Cristo, iba a escuchar lo que él hablaba. Pero dice la Biblia que después de haberlo seguido estos 4 hermanos, o estos 2 y 2 hermanos, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí es donde, hermano Walter, tenemos que hacer énfasis o marcar eso, porque cuando el poder de Dios se desata en un ministro, en un hijo de Dios, en este caso Dios está en Cristo manifestando su gloria, su poder y su virtud, ya vemos entonces que la dolencia del pueblo, la enfermedad, empieza a desaparecer. Cuando un pueblo está sentado en tinieblas, hay dolencia, hay enfermedades, ahí lo dice, había lunáticos, había atormentados. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos gente con depresión, tenemos gente con infinidad de cáncer, tenemos gente en los psiquiatras, tenemos gente en tratamiento de salud mental, tenemos gente presa, tenemos corrupción a todos los niveles. O sea, más bien hay que decir, ¿qué es lo que no tenemos? Yo soy de los que digo y piensa que España está asentada literalmente en tinieblas. Y como aquí no haya un movimiento sobrenatural del espíritu, por el mover que las escrituras nos den, no hay manera de remover este asentamiento de tinieblas. Ahora, cuando el Espíritu de Dios empieza a coger campo, inercia, porque ya legalmente está trabajando y tiene base, porque hay alguien que se ha entregado y es obediente a Dios, y viene esa financiación del cielo, o sea, hay crédito porque hay fe, y empieza la obra de Dios a ejecutarse, todo lo que es la marca del diablo, ¿no? O sea, la obra que Satanás ha dejado, porque
La Biblia dice que Satanás viene para robar, matar y destruir, mas Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Y dice que cuando Jesús empezó a ejecutar por toda la región contigua del Jordán y por todo lo que es la ciudad de Galilea, dice que empezó a llevar, a levantar toda dolencia y toda enfermedad del pueblo. O sea, empezó a quitarle el yugo que Satanás tenía puesto. La diferencia entre Cristo y la religión, la diferencia entre Cristo y los sacerdotes, la diferencia entre Cristo y los fariseos, la diferencia. Lo que pasa es que los fariseos le ponían más yugo a la gente de lo que tenían. Ya tenían sus problemas y tú eres una persona enferma, eres un pecador, más yugo encima. En cambio, Cristo les quita ese yugo. Mi carga es ligera. Y Él se enfadece a ustedes, le ponen carga a la gente y no son capaces de mover con un dedo aquellas cosas. Porque no había poder de Dios, hermano. Claro, había poder de hombre, había religión, sabiduría humana, religiosidad. Vamos a dejar a la audiencia con una pausa musical y ahora vamos a seguir compartiendo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Pero Él iba delante de ellos, pero Él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Pero Él iba delante de ellos, pero Él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. Y de día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Pero Él iba delante de ellos, pero Él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y es el fuego del Espíritu Santo. Y es el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y es el fuego del Espíritu Santo. Y es el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios,
aleluya. Es verdad, amados hermanos, que nosotros somos lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero, aleluya. Por eso en esta hora, con todo mi amor, con toda mi gratitud, gloria a Dios. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y de la misma forma, el Espíritu Santo guió a Cristo por el desierto y después lo guió a Capernaum, hermano Walter. Y vemos a Jesús ejecutando con poder, porque dice la Biblia que venía en el poder del Espíritu, que no es lo mismo que estar lleno, y ya la llenura es el mandato de Dios. Pero cuando ya ha vencido la tentación en carne, entonces que ahora estamos viendo como cuando Jesús llegó a esos términos que hemos visto que era una ciudad marítima, donde Decápolis, tú has dicho 10 ciudades, lugar de comercio, de tránsito. Sí, por ahí muy cerca, ¿no? Y allí estaba Pedro, allí estaba Andrés su hermano, estaba Juan, estaba Jacobo, y todos le siguieron a través del mensaje del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús empieza a coger la carga del pueblo y a llevársela a él. Ahí es donde vemos, hermano, porque muchas veces es como que muchas veces, ¿y dónde está Dios? Y cómo Dios permite que, mire, si queremos conocer en esencia a Dios, miremosle trabajando en Cristo. Dios se compadece, Dios acongoja, Dios se siente cargado cuando nos ve sufrir. ¿Qué sucedió en su primera intervención cuando él está ya lleno del Espíritu ejecutando su ministerio? Dice la Biblia que recorrió toda Galilea, versículo 23 del capítulo 4 de Mateo, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Por eso es que se difundió su fama, hermano Walter. La fama, que es algo que parece que lo traemos todo injertado, ¿no? Todo el mundo quiere fama. Hoy día es fácil llegar, ¿no? Hoy día te hables un perfil en cualquier red social, pones 4 cosas ahí, la gente le da, ¿cómo es? Al link arriba, ya tu ego se empieza a llenar. Y ya la fama empieza a correr por las redes sociales. Aquí no estamos viendo nada de eso. Aquí es el Espíritu Santo respaldando a Cristo en su obediencia, en la sujeción, en la entrega, buscando siempre hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que encuentra? Un respaldo, 100%. Entonces, ¿qué pasa? Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El pueblo que estaba sentado en tiniebla vio gran luz. Y no hay forma de que un pueblo vea gran luz si verdaderamente no opera Dios a través de su diseño, en este caso es Dios en Cristo, ¿vale? Pero esto lo tenemos que trasladar a los días de hoy. Y los días de hoy es el Padre y el Hijo en su iglesia. Por eso es que Jesús antes de irse oró y dijo, Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, perfectamente uno. Amén. Y esa unidad en el Espíritu es la que va a provocar que el Espíritu Santo opere sin impedimento. Donde hay una humillación, donde hay un deseo genuino, una entrega, una negación a la voluntad de Dios. Entonces, esta gente estaba como que no tenían esperanza. Y de momento empieza a resplandecer la luz. El pueblo que estaba sumido en tinieblas, dice la Biblia, vio gran luz. Y esa luz no era una luz cualquiera, sino que era la luz verdadera, una luz del Espíritu Santo manifestada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho otras veces, el Espíritu Santo siempre te hace hacer la voluntad de Dios, siempre hace la voluntad de Dios, no hace su voluntad propia ni la nuestra. Muchas veces nosotros en la iglesia queremos que el Espíritu Santo haga nuestra voluntad, o queremos que haga lo que nosotros necesitamos. Pero el Espíritu Santo no está para eso. El Espíritu Santo está para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y de las Escrituras que Él mismo inspiró. Amén. Todo lo que el Espíritu Santo hace está en la Escritura. No se puede ir hacia ningún lado que no sea la Escritura. Legalmente tiene que estar en la Escritura, plasmado y escrito para que el Espíritu Santo obre y opere. Y eso fue lo que hizo, como tú nos contabas. Como ya leíamos en Isaías.
lo que hizo Cristo en el poder del Espíritu Santo fue lo que el Padre ya había estipulado en su palabra. Y eso fue lo que hizo. Este pueblo creyó porque el Espíritu Santo produjo fe en los corazones de los habitantes de Zabulón y de Neftalí, o sea, en Capernaum. Y como había fe, entonces el Espíritu de Dios operaba. Amén. Y había milagros, había sanidades, había... el Señor se llevó toda dolencia, había conversiones y dice que se difundió su fama. O sea, es como que se disparó, fue algo como que se contagió, ¿vale? Y por muy asentadas que estuvieran las tinieblas, aquel pueblo vio gran luz. Tenía mala fama, Galilea, Sí. Y Nazaret incluso, donde era el Señor, Todavía tiene mala fama. Cuando le presentaron a Natanael, que es Bartolomé, le dijeron, mira, hemos hallado al Mesías, es de Nazaret. Tú sabes la expresión que él hace, ¿no? ¿Nazaret? Tenía algo bueno de aquel lugar. Había mala fama. Sí, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que el Señor buscó a discípulos que no tenían capacidades, Amén. porque lo iban a buscar a discípulos que ya estaban estudiando, habían tenido las mejores calificaciones. Sin embargo, Cristo va a lo peor de lo peor. Amén. ¿Y qué fue lo que trajo luz? La palabra que le llevó él. Le trajo luz a aquella ciudad. A Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Que sabemos que los pescados son personas rústicas, toscas, duros, ¿cierto? Con un temperamento quizás fuerte. Y sin embargo el Espíritu Santo logró penetrar en esa oscuridad que estaba en ellos y lo llevó hacia el Mesías. Tremendo, ¿eh? Tremendo, increíble. El diseño de Cristo es tan genuino, hermano, y tan puro que yo me gozo. Por eso es que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y que a lo vil, a lo menospreciado, escogió Él para hacer avergonzar a los entendidos y a los sabios. Por eso es que cuando yo en lo personal me veo dentro de este barco, es que entiendo que no hay forma de que yo estuviera en este barco si el Señor no me hubiese escogido. Así es. Y tú igual. Todo. Y todos los que hemos llegado. Pero Él no nos busca por una capacidad académica, ni por una capacidad intelectual. Es por su amor y su infinita gracia. Nos vio sufriendo nuestros pecados, nos vio como esta gente. Nos vio en nuestras dolencias, nos vio en nuestra penuria, nos vio en nuestra aflicción. Satanás no estaba teniendo misericordia ninguna de nosotros. O sea, estaba robando, matando, destruyendo. Y eso Dios lo ve. Afligiendo. Yo, cuando el Señor llegó a mi vida, yo vivía en una ciudad puerto que se llama Valparaíso, en Chile. Puerto, yo mucha droga, mucha fiesta. Y ahí fue. Estaba así como ellos, en tiniebla, no había nada. Y escuchaba esa voz que me afligía. Decía, anda a suicidarte, sigue la cocaína, eso es lo tuyo. Mas, sin embargo, llegó aquella luz, con una pequeña Biblia que alguien me regaló y otro libro. Y lo leí, y cuando lo empecé a leer fue como literalmente una luz que me abrió los ojos. Amén. Y lo primero que vi fue que era un pecador. Y mala gente, y mala persona. Fue lo primero que vi. Y fue un arrepentimiento en mi vida, y ahí el Señor, ya, bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy en este barco, ¿no? Gloria a Dios. Y abandonamos esas redes del pecado que nos tenían cautivos. Claro. En los días de hoy podríamos decir que si el Señor sigue llamando a las personas, pues tienen que salir de las redes sociales, porque tristemente las redes sociales de hoy no valen para otra cosa sino para enredarte más en este mundo y para corromperte más moral y a todos los niveles. Pero qué bueno es que Cristo todavía en el 2019 todavía sigue llamando a la gente al arrepentimiento y muchos están escuchando su voz. El mensaje es el mismo. Amén. Arrepentido y compartido, no hay un cambio en ello. La palabra de Dios nunca cambia, no tiene mudanza alguna. No cambia. Lo que cambia son los tiempos, la gente, las personas, la sociedad. Pero la palabra de Dios es la misma. Pero te das cuenta que cuando se le habla este mensaje es una persona que está en un estado de pecado, donde la persona no se puede agarrar a la religión porque no tiene capacidades, no se puede agarrar a que tiene capacidades intelectuales o académicas, no se puede agarrar nada de eso. Te das cuenta que ahí hace más efecto ese mensaje. ¿Por qué? Porque a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahora, si llamas a un religioso, seguro que se va a esconder en su religión, se va a justificar. Si llamas a un académico, va a ser lo mismo. Si llamas a un intelectual, si llamas a una persona que está capacitado, todos
tienen hecho aquí un muro de tal forma que se esconden. Esta gente no tenían donde esconderse, entonces nada más que vieron la luz les resplandeció. Qué bueno y qué bonito. Sí. Y no estamos exaltando el pecado, como también le reprochan a Pablo. No estamos exaltando el pecado, pero nuestro pecado hizo que la luz del Evangelio brillara como nunca en nuestras vidas. Y aunque es triste y lamentable, pero sobre todo, quien resplandeció en nuestras vidas se llama Jesucristo. Y nosotros podemos decir hoy que ese Mesías judío que está aquí actuando como hombre, hoy es nuestro bendito Rey y Salvador. Y el mismo Espíritu Santo que lo llenó y lo guió en su ministerio y lo llevó ahí, a ese lugar, es el mismo que hoy en día a nosotros, a todos los creyentes, a todos los discípulos del Señor, hace lo mismo. Que llevemos esa palabra de arrepentimiento y de compartimiento a la gente. Amén. No es otro la manera o la forma. Es el mismo que nos está impulsando a nosotros. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? En este tiempo, ¿quién nos iba a decir que Dios nos amaba y que nos perdonaba? Nadie. Pero 10 años, 12, 15 años después o 20 años, ¿quién nos iba a decir que nos iba a revelar las Escrituras y su voluntad y se las íbamos a estar compartiendo a otros por un estudio de radio y una emisora radial? Nadie. Yo hasta el 2010 no sabía nada de la Biblia, quién era Jesús, es lo que uno escucha, ¿no? Pero no sabía nada, absolutamente nada. Sin embargo, el hambre que puso el Espíritu Santo en mi vida de leer la Escritura, de poder palpar, de poder aprender más de Él, de conocerlo, porque si yo amo a alguien, quiero conocerle, quiero saber quién es. Amén. Y todo lo que Dios es está en su Escritura, su palabra. Amén. Qué bueno es Cristo. Amén. Él todavía sigue haciendo esa obra. Y mira cómo trabajó en Cristo, que no lo llevó a Nazaret, pero después de haber ejecutado en Capernaum, donde había fe, vamos a ver en el siguiente programa que de ahí, tendremos que irnos otra vez a Lucas, de ahí él se va a su ciudad, allí le dan el libro del rollo, él lee, se identifica con la persona de Isaías, ya lo veremos en el próximo programa del próximo martes, porque ya prácticamente hoy el tiempo nos ha alcanzado, pero él allí no puede hacer nada, hermano Walter, por la incredulidad que hay. ¿Cómo es posible que una ciudad como Capernaum, que está cimentada literalmente, es como que le han echado hormigón, cemento y en tinieblas, la pura corrupción, cree? Y unos kilómetros más allá, donde Jesús se había criado en Nazaret, no hay fe para creer la palabra del Mesías en la boca de Jesús de Nazaret. Increíble. Bueno, pasa mucho cuando uno está en su mundo, en sus cosas, y conoce al Señor y cambia, y la gente te ve y te llama hipócrita, te llama cualquier cosa, porque ha visto cómo eras tú. Pero en Cristo, claro, como Él, quizás puede ser que lo vieron está tan acostumbrado a verlo desde pequeño en sus cosas. Claro. Puede ser una de las formas. O tal vez creía mucho en su capacidad o en su religiosidad. Jesús dijo que nadie sería profeta en su tierra. Nadie. Y él mismo le cayó esa verdad. Así es. A él tampoco lo recibieron como profeta. Y él ya había sido ungido por el Espíritu Santo. Y nosotros que vamos a desmenuzar poco a poco la Escritura, esa unción lo empapó de tal manera que él estaba ungido para ser el profeta, porque él es profeta, para traernos y marcarnos la dirección y la voluntad de parte de Dios, como sacerdote, porque él es sacerdote. Es más, hoy día ya en esta segunda fase de su ministerio está sentado a la diestra de su majestad en las alturas, ejerciendo como sacerdote, y él es rey. Amén. Él va a venir un día a reinar sobre esta tierra. Así es. Y toda esa unción que el Padre puso sobre él, en Nazaret no la distinguieron, no la apercibieron. ¿Por qué? Dice, por la incredulidad. Entonces hay un problema grande con esa incredulidad. Ni el mismo Hijo de Dios lleno del Espíritu pudo hacer nada en Nazaret. Cosa tremenda, ¿eh? Porque quizás había más tinieblas en ellos que en toda Galilea. Pero estaba profetizado desde el capítulo 9 de Isaías que aquel lugar marítimo vería gran luz. Amén. Entonces, por mucho asentamiento que hagan las tinieblas, si Dios ha profetizado, si Dios ha dicho Amén. que esto va a suceder, aunque Satanás allí haga el cuartel más grande que quiera hacer y lo fortifique con lo que quiera,
en el momento que llegue por eso es que dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá atrás vacía. Amén. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Exacto. La palabra de Dios, no nuestra palabra. Muchas veces decimos nuestras palabras y aplicamos ese texto. Pero la palabra de Dios, y aquí está todo, lo que hemos leído, como el Espíritu Santo ha guiado a Cristo a través de lo que el Padre ya había estipulado en su vida. Increíble la obediencia del Señor, de sujetarse a la palabra. Tremendo. Si nosotros nos diéramos a la tarea como hermanos en la fe e hijos de Dios, a sacar unos días, no vamos a hacer ahora ese fanatismo, ¿no? Pero sacar unos días simplemente con el propósito, Señor, muéstrame en lo personal esas buenas obras que tú apartaste de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que yo ande en ellas. O sea, yo quiero andar en tu voluntad y quiero andar en tu tiempo. Quiero andar en una sincronología tan exacta y perfecta que sea tú quien marque mis tiempos. Para ser como Cristo, para saber a dónde cada día tengo que coger, qué tengo que hablar, a quién le tengo que ministrar. Porque si estudiamos a toda profundidad el ministerio de Cristo a través de los evangelios, hermano, te quedas impresionado cómo el Padre por el Espíritu lo guía a todo lo que dijo, a todo lo que hizo, y dice la Biblia que no hizo nada por su propia cuenta. Amén. Es muy serio lo que estamos hablando. Ahora él recibió un respaldo 100%. Que es lo que nosotros queremos en los días de hoy, que Dios nos dé, pero como dicen por ahí, sin pagar el precio. Y ahora sí que entra y pega, ¿no? Y es de recibo que entonces podamos decir, hay un precio que pagar. El de la negación, el de estar crucificado juntamente con Cristo. Dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Tenemos que dejar que se desangren muchas cosas en nosotros, que pierdan vigor y virtud. Como compartía el hermano esta mañana, el hermano que nos presidía, vaciarnos de nosotros. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y haced morir todo lo terrenal en vosotros. Hermano Walter. A la verdad, querido Oscar, todo el universo hace la voluntad de Dios. El sol está en su distancia perfecta, la Tierra gira conforme a lo que necesita girar, los planetas están donde tienen que estar, todo está en perfecto orden, porque si no hiciesen caso de la voluntad de Dios, esto se va al colapso. Sería un caos. Y más, sin embargo, nosotros no somos capaces de entregar nuestra voluntad a Dios. Estamos en desarmonía. Exacto. Y Dios quiere que entremos en esa armonía del Espíritu, para que todos y cada uno de nosotros conformemos un cuerpo donde la cabeza sea Cristo. Amén. Y ahí sí que se va a ver una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la tierra dice que gime, esperando ese día. Tenemos una esperanza, hermano Walter, y es que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros. Amén. El tiempo nos alcanzó, así que... Es una lástima, pero bueno, quería agradecerles que nos han acompañado a esta hora, y yo le he pasado increíble acá junto a Oscar, créanme, y espero que ustedes también en sus hogares la hayan pasado bien, y lo dejamos invitados para otro programa. Dios les bendiga mucho. Amén. Queremos, antes de despedirnos, dar el número de WhatsApp del programa, por si quieren tomar nota. Es el 655-85-7327. Lo vamos a repetir. El 655-85-7327. Y sin más, nos despedimos. Estaremos la semana que viene dando curso a estos estudios. Esperemos que sean de bendición. Y sin más, pues que el Señor me los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia.
ha sido dirigido por Óscar Moreno